Politóloga, especialista en relaciones internacionales, en política ambiental y en desarrollo regenerativo. Flavia Brofoni, bienvenida siempre a Francotirador. ¿Cómo estás? Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la noticia de estos últimos instantes, diría casi, es que la presidencia de esta cumbre del clima que se está en efecto llevando a cabo en Dubái propone un acuerdo para reducir el uso de combustibles fósiles, pero no su abandono, no abandonarlos, insisto, sino que sea un uso cada vez más gradual hacia abajo. ¿Ante qué estamos a tu criterio, Flavia? Es complicado porque quiero no ser tajante en mi opinión y un poco respeto por lo que, digamos, la historia de estos compromisos viene mostrando que es ya roza lo ridículo, lo obsceno. Estuve en estos días por ahí conversando con otros colegas también. A ver, desde el 2015 esta cumbre, la cumbre alrededor del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático, un acuerdo que ya tiene 30 años de vida y que en 2015 tuvo su pico, digamos, de estrellato porque se firmó el famoso Acuerdo de París. Ya sí. En 2015 todos los países, partes, por eso estas cumbres se llaman conferencias de las partes son los países que forman justamente parte del acuerdo en el marco de Naciones Unidas, se comprometieron en un plan de reducción. El plan de reducción de 2015 tenía como objetivo llegar a la mitad de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, porque son varios los gases de efecto invernadero, existentes previos a la revolución industrial hacia el año 2030, ir hacia la carbono neutralidad en 2050. Sí. Eso es decir, que se detenga la producción de gases de efecto invernadero o se compense con algunas medidas de lo que se llama mitigación, ¿no? De absorción, reforestación, regeneración, etcétera. Yo la verdad es que a esta altura del partido todo lo que implica compromisos en papeles y en papeles que no son vinculantes, además que no obligan a los países a absolutamente nada, no solo no le creo por una cuestión de opinión personal o subjetiva, sino porque vienen demostrando sistemáticamente durante los últimos 30 años no tener ningún asidero en la realidad, ninguno. Entonces, desde una evaluación objetiva, las promesas que se siguen haciendo en estos ámbitos no se condicen en absoluto con el plano de la realidad, de lo empírico, de los datos, ¿no? De hecho, es notable, Flavia, lo habrás percibido, obviamente, cómo esta cumbre despertó muchísimo menos interés ya que la cumbre anterior y además incentivó, me parece, la deserción de muchos y de muchas, uno podría decir casi naturalmente interesados o activistas comprometidos. Bueno, cada vez más se van desmarcando, se van bajando de la cumbre del clima. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que, mira, imagínate, el año pasado ya la cumbre del clima se hizo, porque todos los símbolos importan, ¿no? Al momento de aportarle veracidad o legitimidad a un ámbito de toma de decisiones políticas, en definitiva, en este caso geopolíticas. Y en tanto los símbolos importan, por ejemplo, el año pasado la COP27 se hizo en Egipto, en un contexto en el que recuerdo perfectamente un análisis que hizo Naomi Klein, en este caso, la escritora, intelectual, etcétera, etcétera, alrededor de lo que implicaba validar con la presencia de activistas ese evento. En Egipto es uno de los países del mundo con mayor cantidad de activistas en prisión, en condiciones infrahumanas, activistas incluso de la agenda ambiental, no exclusivamente de los derechos humanos, un país en donde hubo más afluencia a la cumbre de lobistas petroleros que de organizaciones comprometidas, con lo cual este año que el país ocurra en los Emiratos Árabes, que ocurra en un contexto en donde el presidente es uno de los petroleros más grandes del mundo, que ocurra en un contexto en donde además sistemáticamente se incumplen todos los compromisos asumidos el año anterior. Y la verdad es que validar con la presencia esa puesta en escena ya satírica, rosa, lo que te decía antes, lo obsceno en el mal sentido. Es como prestarse a un greenwashing en donde mi sensación es que construye más el placebo para algunas personas de creer que alguien se está ocupando del problema
y deja la mayor parte, digamos, de los proyectos extractivistas, como le decimos acá en Latinoamérica, con la vía libre para seguir destrozándolo todo. Está Flavia Brofoni, activista y politóloga, en diálogo con francotirador Manuel Casado. Flavia, buenas tardes. Te traigo un poco a la situación a nivel nacional con respecto al ahora ex Ministerio de Medio Ambiente, que va a pasar no a ser una secretaría, sino una subsecretaría dependiendo del Ministerio de Interior. Tengo entendido que Milei envió una representante de su gobierno en condición casi de Cancillería, en representación de Cancillería a la COP. Pero bueno, quería preguntarte cómo ves esta situación, este descenso de categoría de ambiente, y también preguntarte cuál es la reflexión que se hace respecto al funcionamiento de lo que fue el Ministerio de Ambiente en los años anteriores. Está buenísimo esto último porque, mira, y ahí desde la propia autocrítica, ¿no? Yo lo dije muchas veces con cierta vergüenza, pero que vale porque creo que corresponde hacerla, cuando fue el armado de la plataforma ambiental de el candidato Macri presidente. El gobierno anterior tenía el Ministerio de Ambiente como rango de secretaría. Sí. Cuando asume Macri lo eleva a ministerio. Sí. Lo eleva a ministerio y pone de ministro a alguien que no tenía absolutamente nada que ver con la cuestión ambiental. Ese fue, aparte ese hito lo recuerdo perfectamente porque fue mi deserción de todos los ámbitos institucionales. Fue como la última carta que estaba jugando para ver de cambiar las cosas desde adentro, y cuando llegó la noticia de la mano de Marcos Peña de que asumía el rabino Berman, yo dije, listo, chao amigos, yo me voy a la goma de cualquier cosa que tenga que ver con la institucionalidad, porque esto es una cargada. Y la realidad es que cuando cualquier raviol del organigrama político eleva su rango, eso se corresponde con, en general, mayor presupuesto, mayor autonomía en las decisiones. Eso es desde las formas, ¿no? Desde los papeles. Ahora, pero también juega un rol simbólico. Inferiría que se le está dando importancia a esa cartera por sobre otras. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, tomando la pregunta tuya, Manuel, durante la gestión de Cabandier, la gestión saliente, no hubo ningún tipo de paridad en la negociación, por ejemplo, entre Cabandier, que era ministro, y cualquiera de los tantos ministros de producción que pasaron. Con lo cual es una ficción que porque el rango existen igualdad de poder en la negociación política. Eso no es verdad en cómo funciona adentro, ¿no? Sí es un gesto hacia afuera, que ya se sabía que se iba a dar, o sea que no podemos estar sorprendidos de que Milei degrade la cartera ambiental. De hecho, es como sorprende que haya dicho que se queda dentro del Acuerdo de París, que era posible que no lo hiciera. Con lo cual, yo le resto bastante importancia a esta altura del partido a las cuestiones de forma, porque en general, en la agenda ambiental nunca jamás se condicen con el plano de los proyectos materiales, ¿no? Podemos tener el mejor de los discursos verdes, que de hecho el gobierno saliente en muchas ocasiones lo tuvo, y desde el plano de los números estar haciendo un desastre. Y sí, lo que ocurrió fue bastante desastroso, y ocurre, ¿no? O sea, estamos hablando de ni siquiera el gobierno anterior, o sea, iniciado desde la dictadura, digamos, el consenso alrededor del extractivismo es total, con diferentes pinturas dogmáticas, si se quieren. Maristela Svampa habla del consenso de los commodities, y ahora estamos habitando aparentemente el consenso del litio. O sea, a mí me preocupa mucho más que Elon Musk sea el mejor amigo de Milei, porque eso implica necesariamente un acuerdo alrededor de la explotación de litio. Esa es como la sublectura del acercamiento de Elon Musk a Milei. Claro. Yo tenía una consulta más, que esto es quizás un poco más filosófico, pero ¿vos crees que un poco todo lo que es el activismo, los espacios medioambientales, quienes han profesado la situación en la que se encuentra la tierra y lo malo del sistema productivo, crees que cuando hay una crisis social tiende a alejarse quizás esas premisas o esa concientización de los sectores más populares, como que quieren respuesta más inmediata a los sectores más populares, y de repente lo ven como algo de privilegio, algunos discursos ambientales? ¿Vos creés que eso ha jugado en contra también para las causas ambientales? Y mirá, me siento muy en tu misma pregunta.
sin tener como una respuesta, es algo a lo que le damos muchas vueltas, en conversaciones, asamblea, justo el movimiento del que soy parte, Rebelión o Extinción, tuvimos asamblea el viernes, y hablamos mucho, ¿no?, sobre lo que dejó este año, sobre lo que dejaron las alianzas dentro de esta gran bola de cosas que es el movimiento socioambiental, en donde los perfiles incluso de posicionamiento de las diferentes organizaciones son marcadamente, en algunos casos, incluso opuestos, ¿no? Hay organizaciones que están a favor, por ejemplo, del despliegue de plataformas petroleras offshore en el mar en función de una supuesta soberanía energética que en verdad no existe porque todo eso se exporta. Entonces, yo creo que sí hay algo de lo que traes, Manuel, en la conversación pública, ¿no? No tanto en la vivencia de, digamos, de los sectores populares, porque los sectores populares, o sea, de las cosas que más sufren es de la degradación ambiental. Lógico. Es la contaminación de los ambientes, es la contaminación del agua, del aire. La mayor parte de las enfermedades de las infancias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo se dan por el nivel de contaminación de ese sector, con lo cual en lo que hemos fallado evidentemente o no hemos logrado construir es un puente narrativo que explique una cosa a través de la otra. O sea, la pobreza en Argentina se explica por el perfil extractivista que tiene nuestro país. Sin dudas. Le dicen sector primario, pero es un perfil extractivista. Flavia, como siempre, muchas gracias por estos minutos con Francotirador, te agradezco especialmente. Abrazo grande, gente. Otro para vos. Flavia Brofoni, activista politóloga, integra, como contó, el